difícil. ¿Y qué tal? ¿Cómo creen que quedaron? O sea, ¿con un 10 o menos de 10? Si les soy honesta, 100% honesta, yo creo que pasé solo un parcial en orga. Sí pasa, sí pasa. Está bien. Nada, Orga 1, yo creo que a cualquiera le pueden preguntar y les va a decir que Orga 1 es terrible. Orga 2 es mucho mejor. Así que tranquilos que pronto acaba. Yo siempre lo he dicho, y Orga es una materia de resistencia. O sea, el que se queda hasta el final pasa. Pero es eso, full resistencia. Sí, sí, o sea, tampoco te voy a decir que, ay, es que pasas con 18, es mentira. Pero tienes ahí un empujoncito. Yo no sé si seguirán haciendo el tema de la exposición. La exposición ayudaba mucho en su momento. Ujú. Tranquilo, Davianis, yo no soy inglés. Tú los videos de Orga 2 les pones subtítulos y ellos tienen como unas laminitas y te van explicando como con dibujitos y vas enlazando todo. No tienes que saber un inglés increíble. Así que tranqui, no te dejes comer por eso. Aprovechen la exposición. Sí, sí, aprovechen la exposición. Este. Nada, Orga es resistencia. Yo sé que ustedes pueden. Le están echando pichón. Mira, Brian, me lo preguntas en una ocasión complicada. Resulta que yo toda la carrera procrastiné inglés porque los horarios nunca me cuadraban. Yo personalmente no sé inglés. O sea, yo leo textos de académicos porque realmente no nos queda de otra, ¿no? Y es como el pan diario. Pero hablar inglés, no, escribir inglés tampoco. Sin embargo, este, procrastiné horrible la materia porque soy boba, básicamente. O sea, no había otra razón. Y ahorita necesito inglés, necesito salir de los dos inglés para poder inscribir el seminario el semestre que viene y si Dios quiere graduarme. Porque tengo que tener todas las obligatorias listas. Entonces, nada, chamo, me queda nada más inglés. Tuve que lanzarme un turbo speedrun de un mes y piquito estudiando para la prueba. Presenté la prueba la semana pasada, de hecho, el jueves. Por eso es que el jueves pasado también estaba vuelta leña. Y nada, con fe. Por ahora dieron la nota de solo 70 puntos de los 100 y saqué 65, creo. Para pasar las dos inglés tienes que sacar más de 80. Entonces dependo completamente de que les guste el texto que escribí y que no me acribillen tanto en el listening. Pero, o sea, chill, o sea, la prueba no es tan... La prueba es un fastidio porque cuando uno entiende el idioma por leer, tú no tienes como una relación estrecha con la gramática, ¿sabes? Sino que entiendes más por el contexto de todo. Entonces hay como una parte que es nada más de contexto, que te dan un texto, son sobre todo biología, eso sí. Te dan como un texto y te hacen preguntas referente al texto y tú tienes como selección simple. Hay otra que te dan un texto y tienes como que completar las palabras, pero tienes para seleccionar. Y hay otros que son solo frases, son oraciones. Y te dan para seleccionar dos opciones y son palabras que se escriben muy similar. Entonces tienes que tener vocabulario para tú distinguir en qué ocasión se utiliza cada palabra. Esas son un fastidio y son un montón. O sea, esas realmente fueron las que me quitaron los puntos. Y ya después te dan un audio. A mí me tocó de mala suerte un audio, no sé si fue por IA o fue por traductor de Google o algo así, pero
Y nada, o sea, no puedo dar como una review todavía de la prueba porque no sé si la paso. O sea, ya pasé inglés 1 porque con 60 se pasa inglés 1, pero necesito pasar los 2 inglés para poder inscribir el seminario. Entonces, prometo que cuando tenga noticias le estaré informando. Carlos también lo presentó, pero él no se preparó, él es bilingüe nato, ¿qué les puedo decir? Uno el negro sí tiene que estudiar. Sí, hay que leer. O sea, lo que les recomiendo es que si pueden, porque también la prueba se paga, muchachos. O sea, hay que pagar 20 dolitas, que si trabajan probablemente no les duela tanto, pero si todavía no trabajan formalmente, páselo un dolorcito ahí en el bolsillo, pues. Les recomiendo profundamente que no hagan lo que yo hice, no procrastinen en inglés. Si ven que en las materias les da, que no pueden escribir o algo, traten de meter inglés y salir de ese rollo. Es mejor ver la materia y ya. Sobre todo si no saben el idioma. Si saben el idioma, hagan la prueba y ya, que eso es un solo vuelo para el que sabe el idioma. Así que bueno. Nada, muchachos, si quieren vamos a arrancar. Ya dimos 10 minuticos, aunque somos pocos hoy. Los jueves solemos ser poquitos. Cuéntenme, necesito saber qué tanto han visto de complejidad. Si vieron, no vieron. Fórmulas generales, ok. Tiempo y espacio. Ok. Nice. Bien, como saben, nosotros los jueves vemos exactamente lo mismo que vimos el lunes, así que el que ya vio el lunes va a ver exactamente lo mismo conmigo. Probablemente con Carlos les haya dicho un par de cositas más porque domina mucho mejor el tema de lo que yo lo hago. Sin embargo, bueno, nada, vamos a resolver 3 ejercicios de complejidad, como los resolveríamos en un parcial. Vamos a ver, obviamente, el repaso de teoría del principio para los que no estuvieron el día lunes. Y los 3 ejercicios y listo con la prepa de hoy, ¿ok? Saben que la prepa del jueves es un poquitico más corta porque tampoco tenemos el espacio para proyecto. Entonces, bueno, déjenme compartir las pantallas. Como siempre, tienen disponible el Playground en el enlace que les envío por Discord, así que no deberían tener problemas. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? En orden. Fino. Entonces, nada, muchachos, vamos a estar repasando todo lo que es complejidad algorítmica y nos vamos a detener sobre todo en complejidad temporal. Los ejercicios van a ser sobre todo de complejidad temporal porque me parece que es la más complicada de entender y la que más se ve en los parciales, ¿bien? Vamos a estar hablando sobre todo de la notación asintótica Big O, aunque les voy a mencionar qué más o menos es la omega y la teta. Como siempre, estas prepas, las láminas están preparadas con la nota de docencia del profesor Smith, así que, bueno, nada, cualquier cosita se puede consultar. Bien, entonces vamos a primero avanzar con la motivación. Cuando nosotros estamos escribiendo un algoritmo es bastante ambiguo muchas veces decir, no, tal algoritmo es mejor que este porque yo intuyo que lo es. Entonces, ese tipo de intuiciones son ambiguas. Nosotros tenemos que, como científicos, tener la certeza y decir con certeza, este algoritmo es mejor que este por esta razón. ¿Y cuál es la razón? La complejidad. ¿Ok? Entonces, lo primero es que queremos evaluar la velocidad del algoritmo sin depender del cómputo. Es decir, que evaluar de qué manera se va a comportar en mi computadora, en qué manera se va a comportar en la de ustedes, en qué manera se va a comportar en un servidor de producción, en qué manera se va a comportar en un teléfono, etc. Necesitamos una medida que nos ayude a determinar cómo va a ser su velocidad indiferentemente del dispositivo en el que estemos ejecutándolo, el compilador, el lenguaje incluso en el que estemos trabajando. Bien, algo que sea intrínseco de la misma lógica que estamos utilizando. Bien. Lo siguiente es que nos permite saber cuánto crece el consumo, a ver, sería para distinguir el algoritmo, no debería depender del tipo de CPU que estés usando.
para distinguir el tipo de CPU hay otras medidas. Las que vamos a utilizar aquí, pues no. O sea, sirve nada más para medir la eficiencia de nuestro algoritmo. El otro punto es que nos va a ayudar a medir qué tanto crece en recursos nuestro algoritmo. Nos va a importar qué tanto crece en recursos de acuerdo a la entrada en algoritmos como el backtracking que hemos estado viendo, ¿ok? Que sabemos que conforme crece la entrada van a pasar más cosas en los ambientes recursivos y nos interesa saber más o menos qué recursos va a estar consumiendo, qué espacio va a necesitar. Y por último, lo más importante, el tema de comparar matemáticamente, formalmente, qué tan mejor o peor es un algoritmo respecto a otro. ¿Por qué nos sirve la comparación? Principalmente porque hay algoritmos que están pensados para un mismo problema, pero ambientes de ejecución distintos o características del mismo problema distintos. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Porque bueno, hay algoritmos que son increíblemente eficientes, pero tienen un consumo en recursos mucho mayor, ¿ok? Que, por ejemplo, ocupan muchísima más memoria. Otros, en cambio, son un poco más lentos, pero ocupan menos memoria. Entonces, estas medidas de comparación nos van a ayudar a discernir qué algoritmo nos conviene tener. Bien, cuando hablo de algoritmos, podemos hablar, por ejemplo, de algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento, algoritmos que nos ayuden a manejar estructuras de datos, etcétera. Bien, hablo de ese tipo de algoritmos que son un poco más genéricos para utilizar. Fino. Entonces, para hacer estas medidas, nosotros tenemos que comenzar a tener algo que nos indique cómo cuantificar nuestro algoritmo. Bien, y para eso tenemos lo que son las operaciones elementales. Una operación elemental es cualquier instrucción básica cuya duración puede acotarse superiormente. Recordemos que acotar significa que yo voy a encerrar. Bien, cuando decimos que acotamos superiormente es que su instrucción, su duración, va a estar siempre por debajo de esa cota. ¿Bien? Esto es Mate 1, pero bueno, siempre está bien recordarlo. Entonces decimos que la duración puede acotarse superiormente por una constante física de tiempo. Esto quiere decir que vamos a tener una función que pueda acotar superiormente el comportamiento de la operación. En este caso, las operaciones elementales duran una unidad de tiempo. O bueno, están acotadas por O de 1. Fino. ¿Qué operaciones están acotadas por O de 1? Va a estar acotada la asignación, que esto es orden 1, la operación aritmética, cada operación aritmética va a estar en orden 1, el acceso indexado, el acceso a un arreglo, a ir hasta allá, va a tener orden 1. Y la comparación también va a tener orden 1. ¿Okay? Estas son las 4 operaciones elementales que vamos a estar utilizando para nosotros comenzar a cuantificar nuestro algoritmo. Exactamente, eso es lo que significa una cota, Brian, tal cual. De que, como bien dices, en el peor de los casos va a tomar X tiempo, que sería nuestra cota superior, pero sabemos que el algoritmo usualmente se va a comportar por debajo de ella. Entonces, lo que nos interesa siempre tener cuando hablamos de cotas superiores es algo que esté muy cerca del comportamiento. Porque, bueno, o sea, siempre vamos a tener muchas cotas superiores, muchísimas, infinitas. Pero nos interesa la que esté más cercana al comportamiento real. ¿Okay? Ya eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos las curvas. Bien, entonces lo primero que tenemos para hacer la cuantificación es la función de tiempo de ejecución o el conocido TDN. TDN básicamente nos va a representar la cantidad exacta de operaciones elementales ejecutadas para una entrada de tamaño n. Bien. Recordemos que siempre vamos a estar trabajando con tamaño n porque no sabemos a ciencia cierta qué tamaño va a tener o qué entradas vamos a tener en un algoritmo, porque la idea es que un algoritmo no esté cableado, sino que sea dinámico a la entrada del usuario. Entonces, vamos a estar hablando siempre de tamaños n. Entonces, por ejemplo, si tenemos este pequeño código acá, que tenemos un pequeñito for, sabemos que en esta suma tenemos una operación, orden 1, porque estamos asignándolo, ¿cierto? En este for vamos a ver que tenemos
una asignación, tenemos una comparación y tenemos una asignación con incremento. La asignación con incremento vale por dos operaciones, asignación e incremento. Y por acá abajito también tenemos una asignación y un incremento. Bien. Entonces, ¿qué vamos a estar notando acá? Que bueno, en el caso de el for, esta operación y déjame empezar a rayar, porque no, me voy a perder. Azul, porque el verde se ve feo. Dios, ahí. Bien, esta operación que está acá se va a ejecutar una sola vez, ¿verdad? Pero si nos vamos a esta y esta, se va a ejecutar ¿cuántas veces? N-1 veces, ¿verdad? Entonces, ya con el for tenemos que comenzar a tener cuidado de cuántas veces se van a estar ejecutando las cosas. ¿Bien? Hasta aquí, poquito a poco. Nada más estamos asomando cómo se comportan. Entonces, aquí tenemos un poquito más de lo que estoy conversando, que primero tenemos la inicialización con la suma, luego tenemos la asignación que vale 1, tenemos la comparación, el incremento y las operaciones del cuerpo. Bien, en general esto nos debería dar 4n más 3, dándonos un comportamiento lineal. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos hablando de Big O. Por ahora nos quedamos que tenemos operaciones elementales, cada una va a tener un orden 1 y vamos a ir tomándolas en cuenta de acuerdo a cuántas veces se repiten. Bien, hasta aquí no hemos hablado nada del otro mundo. Voy a borrar esto para pasar a la siguiente lámina. Fino. Entonces, vamos a tener la notación asintótica. Básicamente en la práctica, cuando vamos a calcular un número de operaciones, la notación nos permite más concentrarnos en la tasa de crecimiento de las operaciones. Porque si nos vamos a contar uno a uno las cosas, ¿verdad? Si vamos a, bueno, esto se ejecuta una vez, incremento el n, esto se ejecuta otra vez, incremento el n, esto se ejecuta, entonces cuando voy a hacer esto, voy a tener una tasa de crecimiento que al final me es complicado leer. Entonces, con la notación asintótica lo que vamos a estar buscando es descartar las constantes multiplicativas, es decir, estas constantes que tenemos acá, y vamos a descartar también los términos de menor orden, porque lo que realmente nos interesa saber de este TDN es quién crece más, que en este caso sería el cuadrático, ¿cierto? Porque si yo trazo, por ejemplo, yo trazo aquí mi cuadrático, ¿verdad? Yo voy a trazar por acá mi n. Y yo voy a trazar por acá el 10. ¿Quién crece más rápido? Obviamente el n cuadrado, que va a tener un comportamiento cuadrático. Bien, entonces lo que nos interesa de esta notación realmente es ver quiénes crecen más rápido, la tasa de crecimiento cuando vamos al infinito. Esto es muy similar a cuando estamos evaluando límites, que empezamos a decir, bueno, este límite se va porque este se lo come en el infinito. Bueno, similar a cuando estábamos viendo esas cosas en Mate 1. Entonces, nos quedamos con eso. Bien, sí les puede ocurrir, y quiero que se queden con ello, que estas constantes muchas veces no nos van a dar al 100 porque hay que tomar muchas cosas en cuenta cuando estamos sacando estos números. Entonces, es probable que cuando uno está en el parcial se ponga muy nervioso y estas constantes no nos estén dando, pero si yo saqué las cosas bien, los términos generales bien, es probable que el orden sí me dé correctamente, por lo que estamos diciendo, que vamos a estar descartando las constantes. Entonces, ya aquí recomendación tip parcial, estén muy pendientes donde tenemos n, porque donde tenemos el n, es probable que nos estemos quedando con eso para ver el orden. Entonces, si nosotros tenemos el TDN mal, pero el orden nos está dando bien, probablemente el profe nos tenga algo de piedad. Fino.
Entonces, creo que no lo dije al comienzo, no espero que entiendan todo esto al 100 hoy, porque como dijimos, complejidad es complejo, valga la redundancia, hay que ser muy pacientes y no esperamos que lo entiendan al 100 ahorita, y más si los profes todavía no han terminado las clases, ¿bien? Entonces vamos a ir viéndolo poquito a poco, yo les estoy dando todo muy por encimita, de manera que tengan las bases para que cuando el profe se los dé en clase ya tengan más o menos noción de cómo es la cosa. Bien, entonces, eso, a medida que n se hace más grande, el término cuadrático domina el tiempo de ejecución, haciendo que las constantes y términos lineales ya no sean significativas. Sí, lo que pasa es que el primer parcial es complicado, Gabriel. O sea, nosotros se lo dijimos al principio. El primer parcial es uno de los más complicados, pero tampoco imposible. Poquito a poco. Fino. Entonces, vamos a ver un poquito sobre los tipos de cotas. Como dijimos, tenemos cotas que se supone que la intención es que precisamente nos acoten el tema del tiempo para nosotros tener una aproximación de cómo se comporta el algoritmo. Bien, entonces para hacer esta medida tenemos tres tipos de cotas principalmente. Tenemos la cota superior, que es nuestra Big O, que representa el peor caso. Esto es lo que nos importa acá, que representa el peor caso. A ver, yo. Bien, ajá. Representa el peor caso. Entonces, este nos dice que el algoritmo no va a tardar más de lo que él dice. Entonces, si tenemos un big O de n cuadrado, lo que nos indica es que nuestro algoritmo no va a pasar de una complejidad cuadrática. Bien, entonces decimos que el TDN siempre va a estar acotado por una constante y la función. ¿Ok? Que en este caso sería la función de, este sería nuestro big O, nuestro ODN. Por otro lado, tenemos el omega, que sería una cota inferior que nos indica el mejor caso de ejecución. Nos indica que, bueno, nuestro algoritmo no va a mejorar de este tiempo, un tiempo mínimo. No sabría decirles en qué situación podría ser útil, porque realmente a nosotros como computistas nos interesa estar constantemente optimizando los algoritmos, ¿bien? Entonces, como nos interesa constantemente estar optimizando los algoritmos, lo que más usamos es el peor de los casos, porque nos interesa saber exactamente qué requerimos optimizar. Entonces, lo de la cota inferior, pues bueno, o sea, si nos dice, ok, el tiempo mínimo requerido va a ser este. Si yo tengo un tiempo máximo, puedo trabajar con el tiempo máximo y optimizar toda razón de eso. Y por otro lado, tenemos la cota ajustada, que es un comportamiento muy parecido al de la cota inferior y la cota superior, pero establecemos dos cotas. ¿Ok? Este lo que nos va a decir es que, mira, no va a tener un tiempo mínimo de esto ni un tiempo máximo de esto. Es como hacer un sándwich. ¿Bien? Hay varios teoremas en mate que se basan en esta intuición de que tenemos dos funciones que van a ser un sanduchito, nuestra función principal. Esto es útil para otras cosas de mate, sin embargo, bueno, nada, es también importante saber que no solo existe Big O. Pero bueno, como les he estado conversando, vamos a centrarnos en Big O, que es realmente lo que nos importa en la materia ahorita. Pero bueno, es importante también que conozcan este par, como curiosidad. ¿Todo bien hasta aquí? Fino. Fino, entonces voy avanzando. Ok, vamos a ver un poquito de las jerarquías de las complejidades en Big O. Como en Big O vamos a estar viendo el comportamiento de n en el infinito. Ay, mira, ya estaba borrando. Como vamos a ver el comportamiento de n en el infinito, tremendo dato, Carlos, ciertamente. Ok, como vamos a estar trabajando con n en el infinito, nosotros nos interesa saber el comportamiento de este n. ¿Ok?
Entonces, tenemos una tablita de la jerarquía de las complejidades para nosotros más o menos tener idea de cómo se van a estar comportando. Lo más fácil, sencillo, rápido es la constante o de 1, que es independiente del n de la entrada. Por eso las operaciones básicas son constantes. Luego tenemos la complejidad logarítmica. La complejidad logarítmica se da usualmente cuando tenemos búsquedas, por eso es que hablamos de búsqueda binaria, cuando tenemos casos de búsquedas en que vamos recortando las búsquedas a la mitad. ¿Ok? Es como la manera más intuitiva de uno acordarse cuál es log n. Luego de log n tenemos los algoritmos lineales, que son los más comunes, donde su complejidad en tiempo va a incrementar a la par que incrementa el n. Luego del lineal tenemos el n log n, lineal logarítmica, que son para ordenamientos óptimos. Estos ya son ordenamientos que fueron optimizados. Luego tenemos el cuadrático, que se da usualmente cuando tenemos n's muy grandes, bucles anidados, tenemos un doble for, vamos a tener una complejidad cuadrática, principalmente porque vamos a estar recorriendo el n 2 veces. Luego tenemos el exponencial, donde duplicamos el tiempo para cada uno de los n. Y el factorial, que bueno, es terrible. O sea, yo genuinamente no recuerdo haber visto un algoritmo factorial en la práctica. Pero bueno, también es importante saber que existe esa complejidad. Entonces, nuestro objetivo obviamente es siempre mantenernos de aquí a acá. Ya cuando tenemos algo cuadrático, tenemos que comenzar a darle la vueltica a ver si hay manera de bajarlo. Y si tenemos de esto, pues no, o sea, no. Bien. Entonces, nos quedamos con esto. Fino, vamos a tener algún par de reglas para simplificar cuando tenemos complejidades distintas en el mismo algoritmo, ¿bien? O sea, podemos ir analizando las complejidades de varias funciones de un mismo algoritmo y luego unirlas para ver en la totalidad cómo se comporta. Entonces, entre estas tenemos la regla de la suma, que son para instrucciones secuenciales independientes. Es decir, que este n no depende de este n. Y básicamente la complejidad está dictada por el componente dominante. Es decir, si yo tengo un O de n aquí y un... ¿Con cuál me quedo? Si yo tengo un n log n y un cuadrático. Exactamente. Nos quedamos con el que crece más. Entonces nos quedaríamos, esto se quedaría simplemente con el cuadrático. Y ya. Bien. Ahora, cuando tenemos bucles anidados, que son independientes, multiplicamos la complejidad del bucle externo por la complejidad del bucle interno. Entonces, aquí lo que tendríamos realmente es que vamos a tener, imaginando este mismo caso, pero que fuera la multiplicación, lo que vamos a estar teniendo es esto. Que bueno, ya esto nos quedaría operarlo y darnos cuenta de que igualmente es una abominación y que no se debe hacer. Entonces, estas son como las dos reglas de simplificación de complejidad, ¿bien? Nos quedamos con eso. Ahora, vamos a ver cuando tenemos bucles acoplados. Si un bucle interno tiene límites que dependen del índice del bucle externo, es decir, este límite está acá y este límite de acá depende del bucle externo, no podemos aplicar la regla del producto como tal porque son dependientes entre sí. Entonces tenemos que ir a las sumatorias aritméticas. Aquí es la parte más fastidiosa de complejidad. ¿Por qué? Tenemos que comenzar a ver que, bueno, el bucle interno se recorre 0, 1, 2 hasta n-1, ¿verdad? Es este que está acá. Entonces, vamos a tener que estar viendo el comportamiento de este for y luego el comportamiento del for que tenemos afuera. Y vamos a ir descartando los términos dominantes. ¿Qué va a ocurrir? Por ejemplo, vamos a hacer aquí la cuentica. Yo primero voy a tener en este for, vamos a decir que aquí solo tengo una asignación,
voy a tener una operación acá. Entonces voy a tener hasta i-1. ¿Cierto? Porque j va a llegar hasta i-1. Y avanza desde el 0. Entonces voy a tener una sola operación acá. Más, aquí una asignación, más, una comparación, perdón, más la asignación y el incremento de acá. ¿Verdad? Entonces esto me va a quedar que tengo la sumatoria de 4 de i-1 hasta 0. Y esta sumatoria me va a dar, o esta sumatoria se le va a sumar también a la sumatoria que tengo acá afuera. Bien, lo vamos a ver igualito un poco más adelante. Y la sumatoria del otro for es hasta n-1 de 0 de lo que tengo adentro, que adentro tengo otra sumatoria a 4. ¿Lo ven? Entonces yo voy a tener que desarrollar esta sumatoria hasta el i-1 y luego de que desarrolle esto voy a tener que desarrollarlo hasta n-1 y luego de tener estas dos cosas es que yo voy a poder decir, ah, ok, t de n es igual a lo que sea y por ende O de n va a ser, esto probablemente sea cuadrático porque tengo dos for. Bien, cuando tenemos dos for la intuición nos dice que va a ser cuadrático. Fino. ¿Ok? Esto ocurre cuando tenemos bucles dependientes, que uno depende del otro. Cuando uno no depende del otro, aplicamos la regla del producto, que son independientes. ¿Bien? ¿Ven la diferencia? Aquí cuando bucles anidados independientes, es decir, que su condición de parada no depende del bucle externo, aplico producto. Cuando depende, tengo que empezar a anidar las sumatorias, que bueno, es la parte más fastidiosa porque tenemos que empezar a operar cositas. Pero bueno, nos vamos a valer de esto, como es la parte más fastidiosa, lo que nos va a salvar la vida es descartar las constantes multiplicativas. Bien, al final, si nosotros tenemos un término enorme en T de n y nos damos cuenta de que todas son sumas de varios n, nos quedamos con el n mayor y ya, y no tengo que seguir desarrollando más nada. Lo vamos a ver en uno de los ejercicios. Bien. Ahora, la complejidad en espacio es bastante, a mi parecer, bastante más sencilla, ya que simplemente mide la cantidad de memoria o de almacenamiento auxiliar que consume un algoritmo cuando la entrada es n. Esto nos ayuda a ver precisamente el tema de la memoria estática y dinámica, porque bueno, cuánto espacio estoy ocupando a la hora de yo correr este algoritmo, cuántos, por ejemplo, si tengo matrices y de repente esa matriz la meto dentro de un arreglo, voy a tener un arreglo de matrices y cuánto espacio en memoria me va a ocupar eso, y si de repente las matrices no me están guardando números enteros, sino que en vez de guardarme números enteros me empiezan a guardar imágenes, cuánto espacio realmente estoy ocupando en memoria. Puede darte el caso de que un bucle te dé orden 1. Sí podría dar orden 1 si no tiene nada en el cuerpo, porque al final te van a quedar constantes. Creo que puede haber un caso. Ok, como venía diciendo con el tema del espacio. Lo que nos va a importar en la complejidad en espacio, como ya tuvieron que haber visto en clase, es el tamaño de las operaciones de los datos que estoy guardando, si es entero, si es char, si es un arreglo de enteros, cuánto os está ocupando, cuánto es el n, si tengo una matriz, cuánto es el n, etc. Y si estos espacios en memoria los estoy desocupando o no. Bien. Pero bueno, la complejidad en espacio es bastante más sencilla que la complejidad en tiempo. Bien, ya Carlitos está extendiendo la explicación. Fino, entonces ya con esto estamos listos con el repaso teórico. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, ya Carlos está respondiendo en chat que ciertamente se puede dar si no se están cumpliendo las condiciones. También se puede dar si no tenemos cuerpo. Entonces, bueno.
Bueno, el orden logarítmico usualmente, Mariana, discúlpame, se da cuando tenemos, por ejemplo, las búsquedas y empezamos a hacer recortes de búsqueda cuando tenemos, por ejemplo, un arreglo y tenemos que buscar en todo el arreglo un número en particular, pero ese arreglo está ordenado. Entonces tú pones un pivote y chequeas, ah, mira, ¿es mayor o menor? Es menor, entonces voy a lo que es menor. ¿Lo ves? Entonces ya voy descartando la otra mitad. Cuando empiezo a descartar mitades, usualmente el comportamiento es logarítmico. ¿Bien? Es como, es una manera rápida de uno más o menos ver qué puede hacer. Realmente, como les hablamos el lunes, ya cuando uno va avanzando en la carrera, uno deja de sacar cuentas y empieza a ver el comportamiento por los for, por qué más o menos se va calculando, cómo se va calculando, y uno intuye, ah, mira, esto puede ser logarítmico. Bien. Pero obviamente para llegar ahí hay que arrancar sacando las cuenticas. Pero usualmente las búsquedas que son binarias son logarítmicas. Vamos a ver distintos recorridos de árboles, vamos a ver árboles en particular que están optimizados para hacer en el log n, vamos a ver otros que están optimizados para que las búsquedas sean logarítmicas, para que los accesos sean orden 1, etcétera, 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 etcétera. Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar con los ejercicios? Fino. Entonces vamos a avanzar que el tiempo apremia. Nos pasamos al Canvas. Sí. Fino. Entonces, vamos a arrancar con... déjenme ver si puedo... Sí. Vamos a arrancar con este ejercicio, ¿ok? Vamos a estar haciendo ejercicios en Canva y no en compilador, porque bueno, al final del día lo que ustedes se van a enfrentar en el parcial es a una hoja en blanco. ¿Okay? Luego nos pasamos nuevamente al playground, que ahí tenemos unos pequeños debuggers de estos mismos algoritmos para que veamos el comportamiento en tiempo real. Carlos está ahí on fire, yo les dije que sabía mucho. Chévere, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver aquí? Vamos a ir haciendo las asignaciones de arriba hacia abajo. Recordemos que lo que tenemos como orden 1 son las asignaciones, las comparaciones, los accesos y me falta uno, las operaciones. Bien, estos todos son operaciones elementales. Bien, ¿a qué te refieres, Gabriel? No sé si conversas lo de Carlos. Ok. Voy a dejar que Carlos te responda eso. Fino, entonces, recordemos que todas estas son orden 1. Entonces, vamos a estar tratando de ubicar estas operaciones en nuestro algoritmo e irles asignando su valor, ¿bien? Lo primero que tenemos es el sein, esta operación de asignación. Recordemos que cuando hacemos sein lo que estamos es tomándolo de consolas y asignándole una variable. Entonces esto vale 1. Luego tenemos aquí una asignación, un int n igual 10. No contamos esta porque aquí solo la estamos declarando. Bien, esto se lo tienen que preguntar a su profe, cada uno interpreta esto de distinta manera. Carlos y yo aprendimos que int k no lo contamos. Bien, de igual manera, los cálculos van a ser lo mismo. Lo siguiente que tenemos aquí es la asignación de este arreglo, pero vamos a ver que la asignación de este arreglo, a pesar de que son n elementos, lo estoy haciendo una sola vez. Entonces, como lo estoy haciendo una sola vez, aquí vamos a contar 1. Bien, hasta aquí van simplemente
3. Entonces vamos a comenzar a colocar, voy a poner por acá color negro, el TDN. Ahí. El TDN por ahora va 3. ¿Cierto? Ahora vamos a meternos con el tema del for. Vemos que dentro de este for solo hay un if, así que vamos a atacar el for completo de una vez. ¿Qué tenemos en el for? Tenemos una asignación que se va a ejecutar una sola vez, por ahora. Bien, entonces como se ejecutó una sola vez, vamos a sumarla al TDN de una vez. ¿Qué tenemos después? Tenemos una comparación que se va a ejecutar n veces. Y tenemos un incremento y una asignación que se va a ejecutar n veces también. Tenemos uno por el incremento y otro por la asignación. Bien, entonces hacemos nuestra sumatoria. Este va hasta n-1. ¿Ok? Y avanza desde 0. ¿Qué tengo en el cuerpo? Bueno, vamos a anotar de una vez que esto se va a ejecutar n veces y esto también se va a ejecutar n veces. Entonces aquí voy a tener 3. ¿Ven? Tenemos 3 operaciones cada n. ¿Qué tengo en el cuerpo? En el cuerpo tengo primero una comparación y segundo una asignación. Un acceso. Entonces ya aquí tengo 2 más. Y luego tengo un cout, que esto realmente no cuenta como una operación elemental porque no estamos haciendo ninguna asignación ni acceso extraño, y un break. Bien, entonces aquí es lo que vamos a tener. Entonces 3 más 2, vamos a tener aquí simplemente la sumatoria hasta n-1 de 5. Bien, y yo podría simplemente agarrar y poner eso aquí, ¿verdad? Porque es lo que estamos calculando, el TDN. Si alguien tiene dudas fuera de lo que están conversando Gabriel y Carlos en el chat, me levantan la manito, por favor. Y yo leo el chat en ese momento. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Para las sumatorias nosotros tenemos que saber cómo tratarlas, ¿bien? Entonces, lo que nos importa ahorita saber es que cuando tenemos una sumatoria de una constante que va desde 0, lo que vamos a tomar es el límite superior menos el límite inferior más 1. ¿Ok? Esto es norma. Y el 5. Usualmente se toma el límite superior por la constante cuando comienza desde 1. Bien, cuando comienza desde 0, tomamos esta formulita, que es límite superior menos límite inferior más 1. Dime, Davianis, ya te leí. Si declaras en la sumatoria 3 por las 3 operaciones iniciales y estamos incluyendo la declaración, ¿no te quedaría que en la suma? Berro, Davianis, no te entendí. Oye, Davianis, no te llevo a entender. Si declaras en la sumatoria 3 por las 3 operaciones iniciales y estamos incluyendo la declaración, no te veo. Lo que pasa es que estas 3 operaciones iniciales siempre se van a hacer cada vez que tú retornas el for. ¿Lo ves? Y cada vez que vas a retornar el for, la declaración es una sola vez. Claro, mira, tengo el 3, realmente es por esto que está acá. Esto no, esto lo incrementé acá. ¿Lo ves? Tengo 1 de la comparación y acuérdate que i más es i igual a i más 1. Entonces tengo la operación y la asignación. ¿Lo ves? Fino. Era eso. Listo. Chévere.
Ahora sí. Entonces, cuando tenemos una sumatoria, como les venía diciendo, cuando es constante, normalmente simplemente agarramos el valor que tenemos arriba y lo multiplicamos por la constante y ya, pero en este caso avanzamos desde el 0, entonces aplicamos esta formulita, límite superior menos límite inferior más 1 por la constante. Entonces, al operar esto, nos va a quedar que 5 por, a ver, este 1 y este 1 se van, el 0 no me importa, entonces me va a quedar 5n, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 5n. Chévere. Entonces ya tenemos que nuestro for va a ser 5n. Entonces aquí lo sumamos más 5n. Pero hay una cosa que todavía no hemos tomado en cuenta aquí. Aquí estamos tomándolo hasta n menos 1, pero tanto esta como esta operación se van a realizar cuando yo salga del for. ¿Lo ven? En el último, en el n, ¿verdad? Yo voy a tener que hacer esto y voy a tener que hacer esto para darme cuenta de que ya tengo que salir del for. ¿Lo ven? Si no lo ven, repito. Es decir, todo esto yo voy a tener que ejecutarlo n-1 veces. Cuando llego al paso n, yo lo único que voy a ejecutar en el paso n es el incremento y la asignación. Voy a hacer esto y luego voy a hacer esto. Cuando yo trate de bajar para hacer lo demás, esta comparación me va a bloquear el acceso y por ende simplemente salgo. Entonces me van a faltar acá sumarle 3 operaciones, que es esta última vuelta que tengo que hacer aquí cuando tengo n. ¿Lo ven? Creo que es un poquito, sé que es un poquito enredado, yo también me enredé, hace rato Carlos me tuvo que iluminar. Fino. Entonces nos quedamos con esto. Y ya ahora que hicimos todo el recorrido, podemos devolvernos a nuestro t y terminar de calcularlo, que en este caso t de n va a ser igual a 3 más 3, 6 y 1 son 7, entonces 5n más 7. Exactamente. Bien, entonces como tenemos 5n más 7, cuando vamos a calcular la Big O, nos quedamos únicamente con lo significativo. ¿Qué es lo significativo en este caso? El TDN del cuerpo del for y multiplicarlo por... Creo que sí. O sea, podrías hacerlo. En este caso no sería el 5n, porque acuérdense que nos vamos a volar todo lo que sean constantes y sumas. En este caso nos vamos a quedar únicamente con el n. ¿Bien? Porque el 5 realmente cuando nosotros vemos las gráficas, lo que vamos a ver es que las sumas o multiplicaciones lo que van es a extender o subir o bajar la función. ¿Se acuerdan cuando ven transformaciones en Mate 1? Que ven cómo suben y bajan las funciones de acuerdo a si las multiplicas, si las sumas, si las divides, pues lo mismo. Y lo que a nosotros nos importa realmente es el comportamiento en el infinito, el comportamiento empírico del algoritmo. Entonces nos quedamos con el n. ¿Bien? Por eso es que les comentaba que al final, si nos pelamos en alguna de estas sumas, no es tan grave si tenemos el n correcto. ¿Bien? O bueno, el profe podría tener algo más de piedad con uno. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda antes de avanzar? Porque los que vienen están un poquito truculentos. Fino. Ok, entonces déjenme aprovechar de copiar esto. Vamos a copiar esto para tenerlo presente. Y vamos a avanzar entonces a el siguiente. Ok, este está un poquito más fastidioso. Si se dieron cuenta, acá lo que estamos haciendo, muchachos, es una búsqueda lineal. No sé si detallaron el algoritmo, pero realmente lo que estamos haciendo ahí es una búsqueda lineal de toda la vida y es obvio o intuitivo o natural
que el orden sea n. Bien, entonces, fino, nos vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ya aquí las cosas se ponen un poquito truculentas, ¿no? Porque si nos ponemos a ver el algoritmo por arribita, lo que a mí me pasó es que tú comienzas a hacer la corrida y, oye, aquí veo un doble for y hay otro for por afuera. Eso me parece a mí cuadrático. Pero hay maña, y por eso tenemos que ir pasito a pasito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dentro del for evaluando las cosas de arriba hacia abajo en una corrida en frío, para darnos cuenta realmente qué cosas se están ejecutando y qué cosas no. Y luego vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿bien? Porque normalmente los cálculos los comenzamos a hacer desde la parte más interna a la parte más externa, por si hay algo de dependencia entre los bucles. En este caso vamos a hacer una corrida en frío y vamos a ver qué está ocurriendo. Entonces, lo primero que está ocurriendo es que tenemos por acá un for que nos va a recorrer hasta n-1. Luego de hacer la evaluación de los TDN del for, ¿podrías mostrar algún ejercicio de while o de while? Tengo entendido que la formulita general cambia dependiendo del ciclo. Este es de un while, pero la formulita realmente no cambia mucho. Ya vamos a ver. Ok, vale. Lo que vamos a tener primero es un for que va a ir hasta n-1. Y va a tener un incremento. Entonces arranca desde 0 y va a ir hasta n-1, que en este caso vamos a decir que n es igual a 2 para hacer la corrida en frío. Entonces, lo primero que hacemos es instanciar un j igual a 0. Y hacemos un while que va a ir de i hasta n, mientras que i sea menor que n. ¿Qué implica esto? Que bueno, yo voy a ir incrementando en 1j y en 1i. Entonces, incremento una vez, incremento dos veces, incremento, ya no incremento más nada porque esto va a ser 1 y después va a ser 2. Y esto va a ser 1 y después va a ser 2. Y ya cuando revise 2 es menor que 2, pues no, va a continuar el while. Y en este momento i va a ser igual a 2 y j va a ser igual a 2. Entonces cuando vamos al if, j es menor que 2, pues no, va a retornar otra vez al for. Y en el for va a ser el incremento del i, va a ser i igual a 3. 3 es menor que 1, pues no, y termina la ejecución. Entonces, ¿qué estamos notando, muchachos? ¿Qué estamos viendo aquí? A ver quién lo ve. Vamos a pensar que también lo importante, cuando vamos a hablar de complejidad, es saber qué está haciendo el algoritmo. Y en este caso nos damos cuenta de que el algoritmo simplemente me está incrementando i, j y ya. Y no parece ser más nada. Nos damos cuenta de que esto que está acá abajo nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque siempre j se va a incrementar hasta que i sea menor que n. j se va a incrementar realmente n-1 veces. Eso implica que si voy a estar ejecutando j n-1 veces, aquí nunca voy a entrar. Porque este if no va a permitir que nada de lo que está acá abajo se ejecute. ¿Lo ven? Entonces no hay ningún caso en el que estos dos for que están acá abajo se vuelvan a ejecutar. Eso implica que nuestra primera intuición... Ok, voy otra vez, Carlos. Estamos haciendo la corrida en frío de qué ocurre con el algoritmo. Primero estudiando el algoritmo, ¿qué hace? Nos damos cuenta que, bueno, tengo una asignación y luego tengo un while que me va a estar incrementando tanto i, j, n-1 veces, ¿verdad? Porque i llega hasta n. ¿Qué implica eso? Que, bueno, que cuando termine la ejecución, tanto i como j van a ser exactamente iguales a n.
¿Qué implica eso también? Que este if que está acá abajo, que me dice que j es menor que n, nunca se va a cumplir y por ende nada de lo que está dentro de ese if se va a ejecutar. Entonces, estos dos for que me hacían intuir que todo el algoritmo era cuadrático, pues no se van a ejecutar. Y realmente ese no es el comportamiento. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué nos queda de aquí? Que primero hay que saber qué carrizo está haciendo el algoritmo. ¿Bien? Eso es lo primero. Ya estudiamos el algoritmo, ya vimos que nada de esto se va a ejecutar, entonces nos interesa hacer el estudio de aquí para arriba. A ver qué complejidad tiene. Puede que sí, puede que sí, Carlos. Puede que sí. Puede que sí, vamos a verlo. Ok, bien hasta acá. Entonces voy a borrar. No, ya va. Ok. No sé si estos garabatos les van a servir a alguien, pero voy a duplicar la página. Por si acaso, no creo. Yo a veces creo que ustedes no usan esto después, pero no importa. Igualito se los voy a exportar por si acaso. Bien, entonces vamos a hacer ahora el estudio. Willy, en este caso es nada más para ver cómo se comporta el algoritmo, qué cosas se están ejecutando realmente. Porque como no sabemos, en el caso 1 sabíamos que era una búsqueda lineal por la estructura, entonces como es una búsqueda lineal sabemos que todo se va a ejecutar. Pero en este algoritmo nuevo no teníamos ni idea qué cosas se están haciendo. Entonces hacemos primero una corrida en frío asignando un n bajito para ver qué cosas sí se van a ejecutar y qué cosas no, y más o menos qué está haciendo el algoritmo. ¿Bien? O sea, eso no tiene que ver realmente con qué tan complejo es el algoritmo, simplemente estamos estudiando qué hace. Chévere. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir estudiando pasito a pasito el algoritmo. Como ya vimos que nada de esto se ejecuta, entonces vamos a comenzar estudiando el while. El while vamos a ver que se ejecuta hasta n-1. Desde i igual 0, ¿cierto? Porque bueno, en ningún lado tenemos otro incremento del i, entonces decimos que es desde 0 hasta n-1. n-1 porque es un menor estricto. ¿Qué tengo aquí? Una operación, aquí tengo otra operación. ¿Qué tengo acá? Una operación y aquí tengo otra operación. Entonces estoy ejecutando esto 4 veces. ¿Bien? ¿Qué cosita se me puede estar escapando acá? A ver si lo ven. O sea, esto está bien así, nada más 4. Muy bien, Salomón. La comparación se me está olvidando. Más 1, porque aquí estoy comparando. ¿Bien? Entonces, voy a hacer mi t por acá. Mi t de n hasta el momento contempla esta operación. Que esta operación volvemos a tener acá la sumatoria de n-1 de 5, desde 0 hasta n-1. Y recordemos que, como hicimos el cálculo acá atrás, que bueno, cuando tenemos esto, hacemos límite superior menos límite inferior más 1 y nos va a quedar en este caso 5n, es lo mismo. Tenemos 5n acá. Entonces lo vamos a anotar por acá. ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta en este while? Que bueno, yo cuando llegue al último del while, voy a hacer una última comparación que me va a decir, ya no te ejecutes más, continúa. Entonces, esa última comparación la agregamos aquí con un más 1. ¿Bien? Ahí me siguen. O no mucho. Sí, no, más o menos. Vamos encaminados. Vamos asustados. Bien, nice. Fino, entonces, ¿qué otras cosas tengo por acá? Ya hice el while, que era el interno y dependía del de arriba, entonces lo estábamos evaluando primero. Ahora vamos a hacer del for para abajo. A ver qué otras cositas hay por aquí.
Lo primero que vamos a notar es que nuestro for solo se va a ejecutar una vez. Entonces no va a hacer falta que hagamos nuestra sumatoria. Porque como vimos, cuando termina la ejecución, él vuelve hacia arriba y ya i va a ser mayor o va a ser igual a n. Entonces no va a hacer falta que hagamos una sumatoria. Entonces, ¿qué vamos a estar contando aquí? Vamos a estar contando una comparación. Vamos a estar comparando aquí una comparación, una operación, nuestra asignación y comparación y nuestra primera asignación, ¿ok? Hasta aquí esto es lo primero que se va a ejecutar siempre, ¿ok? Inicia nuestro algoritmo, ejecuto estas 1, 2, 3, 4, 5 operaciones cuando inicia el algoritmo. Inicia el algoritmo, ejecuto estas 5 operaciones, luego ejecuto una más acá. Paso por todo lo de mi while, que ya aquí lo estoy contando, todo esto es el while. Luego de que paso por todo mi while, caigo en este if, y en este if ya vimos que siempre esto siempre va a ser falso, entonces solo se va a ejecutar una vez. Como solo se va a ejecutar una vez, lo agrego acá. Entonces vamos a poner aquí que esto es el for, esto es nuestro if. ¿Y qué me falta aquí sumar, muchachos? Cuando yo termino mi if, me voy a devolver hacia arriba y voy a tener que volver a hacer el incremento del i, que valía 2, ¿se acuerdan? Hago el incremento, luego va a pasar a valer 3, y cuando vale 3 hago la comparación nuevamente. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 operaciones, para ver. 1, 2, no, 3, 4 operaciones, porque siempre voy a hacer también esta operación que está acá. ¿Lo vieron? 4 operaciones más del for. For salida. Y esto es for entrada. ¿Lo vimos? ¿Todo bien? Si se perdieron, puedo volver a repetir. Ok, Mariano. Estamos haciendo la secuencia de arriba hacia abajo. ¿Ok? Lo primero que hacemos es ver que, bueno, en nuestro for vamos a tener una asignación para el i, luego vamos a tener una comparación, tenemos una operación aquí del n-1, y tenemos acá el incremento y asignación, que serían 2 operaciones. Entonces ya aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 operaciones, que son estas que están acá, el for de entrada. 5 operaciones. Luego tengo este 1 que está por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó este 1 que está acá. ¿Vieron? Porque hay que estar pendiente. Ok, ya. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí más 1 del J. Ahora sí. Ok, entonces tengo estas 5 operaciones del for de entrada, luego tengo la operación de el J, la asignación. Voy a tener obviamente mi while, que fue lo primero que calculé porque era lo más grande y lo que más asustaba. Lo calculé primero. Luego tengo por acá el if, que sabemos que solo se va a ejecutar una vez. Y cuando termine este if, yo tengo que volver al for y revisar que, bueno, incremento i y hago la comparación, porque es esto lo que me tranca que el for se sigue ejecutando. Entonces, son las 4 operaciones que tengo por acá. 2 de el i más, ¿verdad? Que hago el incremento y la asignación, y otras 2 que sería de la comparación. ¿Por qué la comparación tiene 2? Porque, bueno, tengo aquí una operación de n-1 que siempre la voy a estar ejecutando cada que comparo. Entonces, voy a tener 4 operaciones de salida. ¿Qué me da este TDN? Voy a tener mi 5n más 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Y al final, ¿qué orden me quedan, muchachos? ¿Con qué me quedo? Exactamente. Fino todos. Chévere. Aunque fue un while, vimos que tiene más o menos el mismo comportamiento de un for. Aquí lo que tenemos que estar más pendiente es del tema de los límites, porque los límites no están claros. Y hacer una corrida, yo les recomiendo sinceramente siempre hacer una corrida en frío del algoritmo que nos están mandando a calcular la complejidad para entender qué está haciendo. Bien, como podemos ver, aquí hay conchitas de mango que nos las podemos topar en un parcial y no nos damos cuenta que eso nunca se ejecuta y nos va a quedar un chorizo enorme que nos dice que eso es n a la 4. Y resulta que no, que era simplemente n. Fino. Seguimos entonces. Vamos para el último ejercicio. Bueno, antes de ir al último ejercicio, vamos a pasar al playground primero para que podamos ver los comportamientos. Porque el último ejercicio está chuki, entonces vamos a pasar primero a esto. En el bucle acoplado, que fue el primero que estábamos viendo ahorita, que es el tema del while y que hay algo que no se ejecuta, vamos a asignarle el n igual 2. Bien. Cuando asignamos el n igual 2, vamos a estar viendo aquí el tema de las variables, cuántas vueltas hay en el while y cuántas operaciones elementales se están contabilizando. Entonces, lo primero, tengo mi for, voy a estar ejecutando tres operaciones. Tres operaciones, no me está contando el inicial. Luego tenemos el j y entramos en el while. Vamos a ver que cuando entramos en el while, efectivamente solo se va a ejecutar dos veces y muere el while. Y cuando viene al if a chequear, ok, j es menor que n, nos vamos a dar cuenta de que j es 2, la variable i también es 2 y el n es 2, eso no se va a ejecutar. Vuelvo al for, ejecuto las operaciones acá del for y me salgo. ¿Ok? El Playground tiene un par de bugs con el tema de las cuentas de estas operaciones. TypeScript no lo agarró bien, pero bueno, para fines didácticos funciona. Entonces nos damos cuenta que en efecto la complejidad es orden n. Vamos a ver un poquito el tema de las cotas. Esta es el comportamiento de nuestra curva. Bien, este es el comportamiento, el comportamiento de nuestro algoritmo, la curva de nuestro algoritmo. ¿Qué está ocurriendo acá? Que si yo puedo asignar, por ejemplo, una cota superior n cuadrado, o sea, ciertamente en el infinito, n cuadrado va a ser mayor que esto si nos vamos al infinito. Sin embargo, al comienzo no. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que yo tengo cotas inferiores. O de 1, evidentemente es inferior al comportamiento de nuestro algoritmo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con O de n, que es el que más se acerca. Ven que no es exactamente el comportamiento del algoritmo, sin embargo, siempre lo acota por arriba. Es una cota superior. Entonces podemos aproximar su comportamiento a un orden n. Ven, ahí podemos ver un poquito más de cómo se ven las cotas. Ahora, el siguiente fue la búsqueda lineal, que esto es un poquito más sencillo porque nos vamos a dar cuenta, en este caso no tenemos todas las asignaciones del principio, ¿se acuerdan que teníamos las primeras asignaciones que simplemente hacían la suma en el TDN? En este caso, cuando vamos a poner un n pequeño, cuando hacemos una búsqueda lineal, vamos a ver que acá sí me está contando las dos operaciones nada más, no me cuenta la primera asignación. Luego vamos al if, aquí me está contando tanto el acceso como la comparación. Y van a ir haciendo los chequeos hasta que lo cumpla y retorna. ¿Bien? El comportamiento claramente es n. Y vemos que ciertamente la cota que más se le aproxima es n.
Ahora vamos con el último. Vamos a estar viendo lo que es el selection sort. Bien. Vamos a ver que el selection es un poco más fastidioso de calcular, pero es lo mismo que hemos estado trabajando, ¿bien? Vamos entonces ahora nuevamente a Canva. A presentar Canva. Bien. Ahora, este es nuestro selection sort. ¿Qué es lo primero que vemos? Bueno, tenemos dos for. Probablemente el comportamiento sea cuadrático. ¿Se ejecuta siempre todo? Al parecer sí, porque los únicos momentos en donde J e I se incrementan son en los for. No parece que exista otra cosa que los esté incrementando y que me vaya a trancar la ejecución, ¿cierto? Sí, sí, Canva God realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ya nosotros sabemos que esto es un sort, entonces todo se va a estar ejecutando. Si hacemos pueden hacer la corrida en frío, se van a dar cuenta de que todo se está ejecutando. Bien, pero lo primero que les recomiendo ver siempre es dónde se hacen los incrementos de estas variables. Si estas variables se hacen en otro lugar raro, como se ocurre acá, que se incrementa dentro de un while y tal, puede ser conveniente revisar pasito a pasito la ejecución para ver qué está pasando. En este caso solo se está ejecutando en los for, entonces vamos a tener un comportamiento interno sobre todo. Y este if probablemente sea accesible porque son accesos de array. Entonces no tenemos tampoco el array declarado como para decir, ah, mira, esto siempre se ejecuta o esto nunca se ejecuta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el análisis de complejidad directamente porque sabemos que este algoritmo corre completo. ¿Bien? ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por el for más interno, siempre. Y en este caso también nos conviene porque vamos a ver que J está dependiendo en cierta medida de I, porque su asignación depende de I. Aunque la comparación no lo hace, la asignación sí. Entonces nos es conveniente hacer el estudio de adentro hacia afuera, ¿bien? Y no hacer simplemente la regla de la multiplicación. Bien, entonces vamos a hacer el estudio desde la parte más interna. En la parte más interna tenemos un par de accesos, ¿cierto? Tenemos el acceso, tenemos primero este que está acá. Vamos a sacar las cuentas desde acá. Tenemos primero un acceso aquí y una asignación acá. Luego tengo por acá otro acceso y una asignación. Y aquí tengo un acceso y una asignación. ¿Cuántos son estos? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cierto? Nada más aquí hay 10. Hasta ahí, todo, todo manejable. Para ver 10, 3, 4, 5, 6, 7. Dios mío, qué disléxico y no me dicen nada. 7. ¿Ok? No sé contar. Entonces tenemos 7, 2 acá, 3 acá y 2 acá. ¿Qué va a ocurrir después? Tengo un if por fuera. Este if me va a sumar. No, yo de verdad soy terrible para contar. Soy terrible. Así que si ven que tengo un pelón, probablemente sea un pelón y avísenme. ¿Qué tengo por acá? Tengo un acceso, otro acceso y una comparación. Entonces, ¿qué estoy incrementando aquí? 3 operaciones más. Sería 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Perfecto, ahora sí son 10. Fino. Ahora vienen los for. Ok. Déjame buscar otro colorcito. Para este primer for, vamos a ver qué está ocurriendo con las variables, ¿ok? Vamos a ver que tenemos primero una asignación de j igual a i más 1. ¿Hasta dónde? Hasta n. Ok, entonces hacemos nuestra sumatoria porque es un for. Entonces tengo la sumatoria que va desde i más 1
hasta n, o hasta n-1. Hasta n-1, muchachos. Porque es un menor estricto. Mosca con eso. Bien, entonces ya tenemos nuestra sumatoria. Sabemos que en nuestra sumatoria voy a estar haciendo primero esta operación, que esto va a ser una vez, y voy a estar haciendo aquí dos operaciones, ¿verdad? Esto se va a hacer siempre, entonces ya por ahí tengo 3, ¿cierto? Tengo el 10, que es todo lo que está acá adentro, más 3. ¿Y qué otra cosa le tengo que sumar a esto, muchachos? Estas dos operaciones que estoy haciendo acá. ¿Lo ven? Manejable. ¿Por qué lo hago por fuera de la sumatoria? Porque estas dos operaciones solo se van a ejecutar la primera vez que entre el for. ¿Ok? Obviamente, si entro n veces al for, se van a ejecutar n veces, pero más allá de lo que tengo por acá adentro. ¿Bien? Estas dos operaciones no dependen de lo que está sucediendo acá adentro. Entonces los tengo por fuera. Vamos a dejarlo así por ahora. ¿Ok? Entonces, estoy viendo mis notas para tratar de hacerlo lo más didáctico posible, porque no se va a poner bonito. Entonces, vamos a llamarle esto, vamos a llamarle A. ¿Ok? Este pedazo de operación fea se va a llamar A. Bien. Vamos a irnos hacia el for más externo. Vamos a ver qué está pasando en el for más externo. En el for más externo yo voy a tener una operación acá, una operación acá, mi comparación. Van a ser 3 operaciones. Entonces tengo mi sumatoria desde 0, porque avanza desde 0, hasta n-2 en este caso, porque es, insisto, un menor estricto de n-1, son 2. Entonces, aquí voy a contar 3 operaciones, no, ahí 4 operaciones. ¿Bien? Bien. Hasta ahí, chill. ¿Y qué le tengo que sumar a esas 4 operaciones? Nuestra A. Y a estas 4 operaciones les tengo que sumar el que está aquí. Y ya se está poniendo así como cochino, ¿verdad? Serían 3. Claro, pero tengo 2 operaciones acá del incremento. ¿Lo ves? Asignación e incremento. Entonces ya aquí tendría 2 acá de i igual a i más 1, el n menos 1, la operación. Y luego tengo acá la asignación. Sí, la resta se hace cada vez, sí. La operación se hace cada vez. Porque tú no vas a tener un espacio en memoria almacenado el valor de n-1, sino que vas a tener n y tienes que operarlo siempre. Sí, sí, eso se hace cada vez. Ok, bien hasta acá. Hay cosas que no estoy tomando en cuenta por acá. Por ejemplo, cuando yo termino este for, este que está acá, tengo que sumarle por acá, que cuando termine este for, pero bueno, nada, vamos a hacer algo más sencillo. Como son constantes, aquí, no, igual tengo que hacerlo acá. Acá me falta, cuando termino el for, las operaciones de incremento y comparación, más
estas dos operaciones y esta operación. Voy a anotarlo por acá. Y estas dos que serían de la asignación de J. Por otro lado, acá voy a tener la asignación de I, y le tengo que sumar las 4 operaciones acá, ¿no? Que sería este n-1, esta operación de acá y los 2 del incremento. Entonces aquí tendría el incremento, la comparación final. ¿Entendieron esta partecita de acá que me había faltado, no? O sea, lo que estoy tomando en cuenta es cuando este for finaliza y cuando este for finaliza, que era lo que me faltaba tomar en cuenta. Obviamente, esas dos situaciones van fuera de las sumatorias, porque no es algo que se hace iterativamente, sino que se ocurre una sola vez. Perfecto, entonces ya tenemos todo para comenzar a volvernos locos. Entonces, obviamente vamos a partir de lo más pequeño hacia lo más grande. En este caso vamos a empezar resolviendo esta cochinada que está acá para resolver A. Entonces vamos a tomar esto, voy a llamarlo, sí, vamos a hacer esto. Esto lo voy a llamar por ahora B. Bien. Vamos a ir resolviendo B por acá abajo. Entonces, B es igual a la sumatoria de n-1 de I más 1 de número mágico. Entonces, recordemos que cuando no tenemos el límite inferior que es igual a 1, agarramos nuestra formulita de límite superior menos límite inferior más 1. Entonces, vamos a aplicar eso, porque tenemos aquí una simple constante. Entonces, lo que hacemos es n-1 menos esto que está acá abajo, que sería menos I menos 1, más 1. ¿Ok? Porque eso nos dice la formulita. Chévere. Y eso se multiplicamos a número mágico. Entonces, comenzamos a tener acá 13 veces n menos este menos con este menos se va. Voy a tener acá I, y aquí menos 1. Listo. Fino. Ninguna fumada por ahora. Entonces, este es el valor de B. ¿Ok? Y como sabemos, A está compuesto también por esto que está acá abajo. Entonces vamos a ponerle valores de una vez a A. Entonces sabemos que A es B más 2 más 3, que es lo que tenemos por acá arribita. ¿Qué va a implicar eso? Que voy a tener acá esta cochinada que está por acá. 3, 4, 5. Menos 12 más 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cierto? Creo que sí. Sí, creo que sí. Fino. Entonces ya este es el valor de A, porque tengo la asignación, le coloqué la parte final del for y nuestro B, que era todo lo que estaba ocurriendo adentro. Entonces ya tenemos el valor de B, tenemos el valor de A. ¿Qué nos falta calcular? Lo que está por acá arribita. Y esto se va a poner un poquito fastidioso. Vamos a ponernos en verde nuevamente. Tenemos la sumatoria de n-2 hasta de 0 hasta n-2. Entonces coloco por acá la sumatoria. n-2 de 0. 4 más A, si no me equivoco, ¿no?
Y después nos va a faltar colocarle todos estos incrementos. Más A, que en este caso va a ser la sumatoria de n-2, 0, 4, aquí. Fino. ¿Qué es lo más sensato aquí, muchachos? O sea, aquí si nos ponemos a reemplazar y hacer esta cosa que tenemos acá arriba, se va a poner diabólico. Entonces, como sabemos que esto es la sumatoria de todo esto, lo que podemos es ir separándolas. ¿Bien? Entonces vamos a colocar la sumatoria de n-2 de 0, 4 más la sumatoria n-2, 0, 13n, más la sumatoria de menos 13i n-2, 0, más la sumatoria de menos z de 0 hasta n-2. Bien, hicimos toda la separación. Y cometí una tontería aquí. Aquí tengo un 4 y aquí tengo un 7. Déjenme arreglarlo de una vez. Entonces, 4, 5, 6, 7. Esto sería menos 3. Fino. ¿Vieron qué hice? Fino. Genial. Están atentos. Chévere, ahora sí. Buenísimo, entonces. Ahora nos queda tratar estas cosas cada una por separado para no volvernos locos nuevamente. Entonces vamos a pasarnos al negrito y vamos a ir resolviendo una cosa a la vez. Entonces lo primero que tenemos es la sumatoria de n-2, 0. Esta es la parte 1. Vamos a llamarlo así, 1, 2, 3. Aquí así, hacemos límite superior menos límite inferior, más 1, 6n menos 2, menos 0, más 1, 13n. Y aquí al final nos va a quedar, vamos a dejarlo expresado esta multiplicación para que no se nos pongan más feas las cuentas. Entonces aquí simplemente me quedaría n-1 de 13n. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Porque si lo sigo expandiendo, nos va a quedar una expresión también fea y no queremos más expresiones feas. Entonces vamos a dejarlo en una simple multiplicación. Vamos a resolver el 3 primero, que es bastante similar. Tenemos el n-2, tenemos el 0 por acá. Bien, hacemos exactamente la misma operación. Sabemos que nos va a quedar esto que está por acá por menos 3. Fino. Hasta ahí todo manejable. Ahora, el paso, la parte 2, que es la que tenemos por acá, que es la más odiosa. Tenemos el n-2, tenemos el 0 y tenemos el menos 13i. Déjenme verificar. Sí. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta acá, muchachos? Lo primero, tenemos un i que nos está molestando. ¿Por qué nos está molestando? Nosotros estamos trabajando con sumatorias de n. Entonces, cuando tenemos sumatorias de n, al final n es una constante y las sumatorias de constantes son pan comido, pues. Pero cuando estamos hablando de i, estamos hablando de algo que incrementa. Entonces, como incrementa, nosotros podemos pensar esto como que tenemos, voy a obviar que está en negativo, pero esto se podría expresar como 13 por 1 más 13 por 2 más 13 por 3 y así sucesivamente hasta, bien, voy a tener un comportamiento sucesivo, bien. ¿Qué ocurre? Que esto, si yo saco un factorcito común de todo esto, voy a tener que 13 va a multiplicar a 1 más 2
más 3, más... ¿Hasta dónde? Hasta n-2, ¿cierto? Porque ese es el comportamiento que está adoptando, está ahí. Y para esto hay una propiedad de las sumatorias. Déjame moverme por acá abajito. Y la propiedad nos dice que, bueno, que cuando yo tengo la sumatoria desde berro, creo que era desde 0, o desde 1 hasta cualquier número de ahí, lo que te dice es que vas a tener esta expresión. K menos 1, si no me equivoco, no, K más 1, entre 2. Bien, obviamente esto tienen que saberlo como propiedad. Esto se lo dan en discretas 1, si no me equivoco, cuando están viendo el último tema. Lo olvidé completamente el nombre. Pero bueno, whatever. Esto es simplemente una formulita. Bien, con que sepamos cómo se escribe, nos basta. Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Como este va a ser el comportamiento de I con inducción. Gracias, Brian. Como este va a ser el comportamiento de I, lo que podemos hacer es que nuestro K es n-2, ¿cierto? Entonces, lo que realmente vamos a tener es esta expresión que está acá. Como nuestro K va a ser n-2, vamos a tener n-2 de n-2 más 1 entre 2. Y eso multiplicando a menos 13. ¿Lo vieron? O muy fumado. Simplemente apliqué esta formulita que está acá, porque tengo un iterativo. Fumado, fumado, parejo. Si yo opero esto, obviamente tengo esta operacióncita acá, lo que me va a dar es n-1 entre 2 de menos 13. Y vamos a dejarlo ahí. Bien, no vamos a seguir operando esto. Ya tenemos las tres partes, ¿bien? No está bonito, pero ya tenemos las tres partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a nuestra operacióncita verde y vamos a completarla. Entonces, nuestra operacióncita verde nos decía que teníamos 1 más 2 más 3, ¿cierto? Entonces, 1 nos quedó como n-1 de 13n más 2, que sería esta cochinada que tenemos acá. Uy, ya Canvas empezó a buguear. No aguanta el estilo neutrón. Bien, ya tenemos este comportamiento. ¿Y a qué se le suma eso? Se le tiene que sumar este 5 que está por acá aisladito, pobrecito. Suma 5. Y todo este chorizo, muchachos, este DN. Todo esas cuentas que estuvimos sacando, todo este trabajón, este DN. Entonces, sabiendo que todo esto es TDN, ahora les pregunto yo, ¿quién es O? ¿Quién es O, muchachos? Échenle cabecita ahí. Ya me tienen a mí sacando todas las cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es cuadrado. Porque cuadrático. Exacto. Nice. ¿Lo vieron? Tengo una distributiva aquí, muchachos. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago este 13n por n, me va a quedar n cuadrado, 13n cuadrado, no me importa el 13 y no me importa más nada de lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué? Si yo hago estas distributivas, las voy a tener divididas entre 2, tengo un n solito por acá que no voy a estar multiplicando nunca, entonces lo más grande que tengo en toda esta operación es este n cuadrado. Y nos quedamos con esto. Y ya, se acabó, muchachos. Eso es todo. Todo este cuentero para un cuadrático. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Yo honestamente me siento muy mal. Creo que por ahí hay algún pelón, muchachos. No estoy segura si esto se aplicaba así directo. Sin embargo, bueno, o sea, es un sort, es un algoritmo que ya conocemos, que es cuadrático, así que sabemos que aunque existe un pequeño pelón en las cuentas, la generalidad está bien. Vámonos entonces ahora para nuestro playground. Fino, entonces una vez en el playground nos damos cuenta que en selection sort, si simulamos, ciertamente vamos a ver que recorremos los dos bucles como conversábamos al principio, porque bueno, es un algoritmo de selección que lo que me va a estar haciendo es swapear los valores, ¿no? Y cuando abrimos aquí el comportamiento nos damos cuenta que en efecto es cuadrático. ¿Qué pasa si yo trato de colocar una cota lineal? Nos damos cuenta que, bueno, que al principio sí lo acota, pero en el infinito no lo va a hacer. Y bueno, orden 1 imposible. Y por eso nos quedamos con la cota cuadrática, muchachos. Y listo. ¿Tienen preguntas, dudas, molestias? El playground obviamente tiene algunas cositas, muchachos. De hecho, aquí van a notar que cuando esto se ejecuta, hay asignaciones que no se están incrementando bien en este contador, entonces no se fíen mucho de este contador. Estos contadores sí parecen estar bien, pero este tiene algunos bugs en todas las simulaciones, no se confíen mucho de eso. Lo que realmente nos importa es cómo se ve el gráfico. No, no puedes decir que es factorial el fallo porque ahí nos quedamos sin chamba. Listo, entonces, muchachos, ¿tienen alguna duda con el Canvas? Vuelvo a presentarles el Canvas por si les surge alguna dudita. Terminamos 15 minuticos antes, esperaba cumplir la hora completa explicando esto. No, obvio me lo voy a quedar yo. Claro que sí, sí. Y el de Carlos también. El de Carlos tiene un par de cuenticas más. Esto es básicamente un resumen de lo que hizo Carlos el lunes. Y bueno, nada. Si tienen alguna pregunta, duda, incomodidad, espero que no, porque también me quemé. La semana que viene, muchachos, vamos a estar haciendo, como les venimos diciendo desde hace un par de prepas, vamos a estar resolviendo algunos ejercicios de parciales viejos. No vamos a estar hablando de proyecto el día lunes. Vamos a usar las 2 horas completas para practicar para el parcial. El día jueves también. Si nosotros el lunes notamos que hay una deficiencia en particular en alguno de los temas, vamos a tratar de hacer más énfasis el jueves y poquito más. Bien. La intención de la semana que viene es centrarnos full en el parcial. Y sí, Gabriela, a mí también me incomoda horrible sacar cuentas. Y ya, muchachos, si no tienen más dudas, podemos dar por terminada la prepa del día de hoy. Genial, yo les paso esto, como les comenté, pueden haber algún par de peloncitos ahí, no deberían, pero puede haber algún par de peloncitos. Apéguense a el método de su profe.
Y en general, esto suele funcionar así. Así que lo que vimos en las pruebas debería servirles bastante bien para defenderse en el parcial. Así que nada, muchachos, buenas noches. Nos estamos viendo. A la orden, chicos. Cuídense. Chau. Feliz noche. Chaito. A la orden. Feliz noche. Chao, chao.